Nosotros somos el equipo 2 que está conformado por Diana Delgado, Isabela Díaz, Cristian Díaz, Fernanda Figueroa, Emanuel Domínguez y José Daniel Flores, y vamos a presentar las ramas que tiene la biología. La biología es la ciencia que estudian los seres vivos, específicamente el origen, evolución y propiedades como la nutrición, la genética, la reproducción, entre otras. La biología se divide en una multitud de disciplinas y como avanza el conocimiento van apareciendo muchas nuevas. Además que algunas se estrechan con otras grandes ciencias que sirven para apoyarse, como con la química o la geología. Aún así, se puede decir que hay 10 ramas principales que han servido como base para la diversificación de la ciencia de la vida. La primera rama es la de la biología celular. La célula es la unidad primordial de los seres vivos, pues todos están formados por ellas. La biología celular es también conocida como bioquímica celular y es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a las propiedades, estructura, funciones, organelos que contienen y su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Algunas de las materias que son parte de la biología celular son la visualización de la célula, la estructura de la membrana celular, el transporte a través de las membranas celulares, la señalización celular, la compartimentalización celular, el ciclo y mecánica de la división celular, la muerte celular, las uniones y adhesiones entre células, y la matriz extracelular y los mecanismos celulares del desarrollo. Los estudios de la biología celular derivan de disciplinas previas como lo es la citología, y es la rama de la biología que estudia las células, y la histología es la disciplina que estudia los tejidos orgánicos. Después tenemos la segunda rama, que es la de la biología del desarrollo. Uno de los fenómenos más impresionantes de la vida es cómo de la unión de dos gametos se puede generar todo un organismo multicelular. Hablando de la fecundación mediante un espermatozoide y un óvulo en el caso de los animales para formar un cigoto. Esta rama estudia la ontogenia, los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan, los controles genéticos del crecimiento celular, la diferenciación celular y la morfogénesis. Es el proceso que origina los tejidos, órganos y la anatomía en general. La biología del desarrollo nos ayuda a entender malformaciones del desarrollo, como las aberraciones cromosómicas, por ejemplo, el síndrome de Down. Comprender la especialización celular durante la embriogénesis puede acarrear información en cómo las células madres se especializan en tejidos y órganos específicos, lo que eventualmente nos podría llevar a la clonación específica de órganos para propósitos médicos. Además, puede acoger un mayor progreso en el tratamiento de enfermedades y desórdenes congénitos, por ejemplo, el estudio de la determinación del sexo en los seres humanos. Continuamos con la tercera rama, que es la biología marina. La Tierra también es conocida como el planeta azul, y es que casi el 71% de la extensión de esta está ocupada por agua. Esta rama es la ciencia que estudia la oceanografía. Dentro de la oceanografía podemos distinguir la oceanografía geológica, que estudia el fondo del mar, la oceanografía química, que es la que estudia los componentes químicos de los océanos, y después la oceanografía física, que estudia las olas, corrientes y mareas, y otros aspectos físicos del mar, los seres vivos que habitan los ecosistemas marinos, así como la conservación de la vida marina, sus elementos biológicos, su flora y su fauna. La cuarta rama es la biología molecular. Se centra en las herramientas que utilizan las células para llevar a cabo tales funciones. Esta disciplina estudia las proteínas, los procesos que llevan a cabo a partir de ellas, como lo es la síntesis de estos componentes o los procesos relacionados con el metabolismo. Tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. La quinta rama es la botánica, también llamada como fitología. Se especializa principalmente en el estudio de las plantas, como lo son los vegetales, los arbustos y los árboles, bajo todos sus aspectos, lo cual incluye la descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio de su reproducción, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados por el medio ambiente en el que se encuentran, pero también de formas de vida que no son vegetales y sin embargo comparten características con ellos, como lo pueden ser las algas, los hongos y las cianobacterias.
Todos ellos tienen en común una reducida movilidad y que pueden realizar la fotosíntesis menos los hongos. La sexta rama es la ecología. Es la que estudia las interacciones que hay entre los seres vivos y su entorno o hábitat, formado por lo que se conoce como ecosistema. La ecología como disciplina central de la biología se diferencia del resto en que su enfoque se centra en la natalidad, mortalidad y migración y cómo afecta la distribución de las especies y poblaciones y evolución de las comunidades. Dentro de la disciplina de la ecología, los investigadores trabajan en 5 amplios niveles, algunas veces por separados y otras con superposición entre ellos: organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Demos un vistazo a cada nivel. Organismo. Los ecólogos de organismos estudian las adaptaciones, las características benéficas que surgen por selección natural y que les permiten vivir en hábitats específicos. Estas adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas o conductuales. Población. Los ecólogos de poblaciones estudian el tamaño, la densidad y la estructura de las poblaciones y cómo cambian con el tiempo. Comunidad. Los ecólogos de comunidades se enfocan en las interacciones entre las poblaciones y cómo dichas interacciones le dan forma a la comunidad. Ecosistema. Un ecosistema consiste de todos los organismos en un área, la comunidad y los factores abióticos que influyen en esa comunidad. A menudo los ecólogos de ecosistemas se enfocan en el flujo de energía y el reciclaje de nutrientes. Biosfera. La biosfera es el planeta Tierra, visto como un sistema ecológico. Los ecólogos que trabajan a nivel de la biosfera pueden estudiar patrones globales, como el clima o la distribución de las especies, interacciones entre ecosistemas y fenómenos que afectan a todo el planeta, como el cambio climático. La séptima rama es la fisiología. Esta se centra en las funciones de la célula y se especializa en el estudio de los procesos que ocurren en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células. Por ejemplo, la circulación de fluidos internos y mecanismos de respiración. Se podría mencionar y caracterizar una fisiología por cada una de las funciones que tiene el cuerpo humano, pero se mencionarán a continuación solo algunas que se destacan por su importancia. Fisiología cardíaca. Ha logrado dividir al corazón como un solo órgano que cuenta con dos sistemas diferentes, uno izquierdo y otro derecho. La fisiología del corazón ha logrado entender los movimientos del sístole y el diástole, la frecuencia cardíaca, con lo que se consiguió determinar las cuestiones de la taquicardia y bradicardia, el metabolismo anaerobio y la hipertensión. Fisiología respiratoria. Es el que se ocupa justamente de ese aparato, el encargado de aportar al organismo una cantidad suficiente de oxígeno. Será luego el sistema circulatorio el que se encargue del transporte en la hemoglobina o en el plasma. El movimiento respiratorio fue entendido como la combinación de la inspiración, el aire llegado a los alvéolos, y la expiración, el aire fluyendo hacia el exterior por presión en las vías respiratorias. Fisiología de la reproducción. Se entiende el conjunto de las estructuras del cuerpo que posibilitan la reproducción y por ende la conservación de la especie, como así también el funcionamiento. Este no es igual en el hombre y en la mujer, teniendo cada uno sus singularidades. Fisiología del aparato locomotor. Se ocupa de huesos, tendones, músculos, articulaciones, entre otros. La octava rama es la genética. Es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean en los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo, fenotipo. Cada individuo tiene para cada carácter dos genes, uno que hereda de su padre y otro de su madre. Hay genes que son dominantes e imponen siempre la información que contienen. Otros en cambio son recesivos, y en este caso solo se expresan en ausencia de los genes dominantes. En otras ocasiones la expresión no depende del sexo del individuo. En este caso se habla de los genes ligados a sexo. Los genes son en realidad fragmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y constituye una parte esencial de los cromosomas. El ADN es en definitiva la molécula en la que se almacenan las instrucciones que permiten el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos. El ADN almacena esta información en un código de 4 letras, A, T, G y C. El conjunto de letras con las que se puede sintetizar una proteína se denomina gen.
Alteraciones en esta información pueden producir a proteínas no funcionales que pueden provocar el desarrollo de una enfermedad. El paquete completo de instrucciones de ADN, también llamado genoma, está dividido en 23 volúmenes de información llamados cromosomas. De cada uno de estos volúmenes tenemos dos copias, una heredada de nuestro padre y otra de nuestra madre. Cada cromosoma contiene miles de genes. La novena rama es la microbiología, que estudia los microorganismos tanto procariotas y virus como eucariotas simples, uni y pluricelulares. Los organismos objeto de esta rama son aquellos que solo son visibles en el microscopio. Etimológicamente procede del griego micros, pequeño, bios, vida y logos, tratado o ciencia. Dentro de su objeto de estudio se encarga de la descripción de los microorganismos, clasificación, estudio de su funcionamiento y modos de vida, así como su distribución y, en caso de ser patógenos, de sus modos de infección y mecanismos para eliminarlos. Se estima que solo se conoce el 1% de los microorganismos que habitan en el planeta, por lo que es una rama de la biología en gran expansión, a lo que se añade las grandes contribuciones que ha supuesto para la medicina los descubrimientos e investigaciones realizadas en microbiología. La última rama es la zoología, que se encarga del estudio de los animales, además de ser una de las más populares entre quienes se dedican al estudio de la biología. El principal campo de estudio de la zoología, que es el estudio de los animales desde el punto de vista de descripción morfológica y anatómica de las diferentes especies animales, es decir, cómo son exteriormente e interiormente, y en qué se diferencian unas especies animales de otras. Su funcionamiento, cómo funciona por dentro un animal, su sistema nervioso, respiratorio, circulatorio si lo tuvieran, y la función de sus músculos. La biología de la especie, es decir, estudia el modo de vida del animal, alimentación, reproducción y su desarrollo, comportamiento y distribución. Ecología de la especie, cómo se relaciona con otras especies y con el medio en que se rodea.